Hola, bienvenidos al curso de Química con el profe DH. Vamos a continuar con nuestro curso de Química Básica y en esta ocasión trabajaremos lo correspondiente a los ácidos. Hablaremos de lo que son los ácidos hidrácidos y los ácidos oxoácidos. Para ambos casos conoceremos cómo se construyen las fórmulas de estos compuestos químicos y después hablaremos de lo que corresponde a la nomenclatura y por último las reacciones de formación para cada uno de ellos. Bienvenidos. Así que arrancamos. Como siempre, cuando estudiamos una nueva familia de compuestos químicos, tenemos que empezar por conocer cuál es el grupo funcional que nos va a permitir identificar a este tipo de compuestos. Habíamos hablado previamente de los óxidos. El grupo funcional de ellos era el oxígeno con carga -2 en compuestos binarios. Luego hablamos de los hidróxidos, cuyo grupo funcional era el grupo OH de carga -1. El grupo funcional para los ácidos, bien sean los ácidos hidrácidos o los ácidos oxoácidos, será el ion H+1. A diferencia de los óxidos y de los hidróxidos, aquí el grupo funcional no es un anión, sino que es el catión y por ende lo vamos a encontrar siempre en la parte izquierda de la molécula. Entonces, cuando hablamos de grupo funcional de estos ácidos, sabremos que es el H+1, conocido como el ion hidronio de carga H+1. Este grupo hidronio es el que le da las características ácidas a estos compuestos químicos. Son los que permiten que estos compuestos cuando se disuelven generen pHs bajos. La situación de lo que corresponde a la disolución de los ácidos, lo que corresponde al pH, y no solamente de estos compuestos, sino también de los hidróxidos y de las sales, se trata en el capítulo de disoluciones más adelante. Bien, entonces como habíamos dicho, en los ácidos, el grupo funcional es este ion H+1, tanto en estos hidrácidos como en los oxoácidos. Pero vamos a hablar qué es la diferencia, o mejor, cuál es la diferencia que existe entre estos tipos de compuestos. Cuando hablamos de ácidos hidrácidos, tenemos que saber que estos son compuestos binarios, es decir, se constituyen solamente de dos tipos de elementos, que son el hidrógeno del ion hidronio, que es el grupo funcional, y un elemento no metálico. Dos tipos de elementos. El elemento no metálico, en este caso, será quien recibe los electrones y por ende será el anión cargándose negativamente. Veamos ahora entonces qué ocurre para lo que son los ácidos oxácidos. En el caso de los ácidos oxácidos, miremos que igual el grupo funcional es el ion H+1, el cual se encuentra ubicado, tal como se dijo, en la parte izquierda de la molécula. ¿Qué cambia respecto al anión? Miremos que ahora ya no es un compuesto binario, ya no son solamente dos tipos de átomos, sino que ahora son tres tipos de átomos, donde el que llega es el átomo de oxígeno, de ahí el nombre, oxácidos, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de los oxácidos, tenemos que saber que en la estructura del mismo se encuentra este oxígeno, que es el que va a encargarse de recibir los electrones. Por ende, el oxígeno será el que se carga negativo y ahora el no metal que está en los ácidos tiene que cargarse positivo. Entonces, en síntesis, en los hidrácidos el no metal se carga negativo y en los oxácidos el no metal se carga de forma positiva. Más adelante miraremos algunos ejemplos con detalle. Comencemos con el estudio de lo que corresponde a los hidrácidos. Vamos, como es costumbre en este tipo de videos, vamos a empezar por entender cómo se deben construir estas fórmulas, estos compuestos, para que queden debidamente estructurados. Sabemos que para que estos compuestos queden bien hechos, ellos siempre tienen que alcanzar una carga cero, que indica, como ya se ha dicho anteriormente, que el número de electrones que cede una especie química la tiene que recibir la otra. En este caso, el hidrógeno va a regalar un electrón por cada uno de ellos y el no metal va a recibirlos. Entonces ese no metal se va a cargar negativo. Un ejemplo concreto. En el caso de un ácido hidrácido podemos construir uno donde el no metal sea el cloro. En este caso, el hidrógeno, como siempre, el ion hidronio se carga +1 y el cloro se cargará como -1. Sabemos que este compuesto puede hacer eso porque pertenece al grupo 7 de la tabla periódica y entonces ellos están en la capacidad de regalar electrones, pero también de recibirlos. En este caso,
este cloro ha recibido un electrón proveniente del hidrógeno y entonces aquí llegan a hacer una carga cero. Tienen una positiva y una negativa y esto es igual a cero. Por ende, la molécula del ácido hidrácido ya está debidamente construida. Entonces tendrá un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno, un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Listo. Es importante que tengamos en cuenta para la construcción de estos hidrácidos que estamos tratando con un compuesto de tipo binario y entre ellos hay un elemento que tiene carga impar. Sabemos, ya aprendimos que cuando esto ocurre nosotros podemos cruzar los números aplicando la ley de aspas, entonces aquí iría un 1, acá iría un 1, pues sabemos que ellos no se escriben, por ende queda como HCl, entonces es un hidrácido con cloro menos 1. De una vez aprovecho para contarles que solamente existen 5 hidrácidos en la naturaleza. ¿Cuáles son? Son los hidrácidos formados con el flúor menos 1, con el cloro menos 1, con el bromo menos 1, con el yodo menos 1 y con el azufre menos 1. Son hidrácidos y hidrácidos. Entonces son 5 hidrácidos únicamente los que existen y aquí he puesto como ejemplo uno de ellos. Veamos otro caso. En esta ocasión pues sabemos que aquí la carga no es directamente cero, que tendríamos una positiva y dos negativas. Entonces aquí tenemos una carga que antes de arreglarla quedaría en desbalance, quedaría con carga menos 1. Por eso tenemos entonces que aplicar la ley de aspas. Entonces sabemos que como hay un impar podemos cruzar los números, este para acá que no se escribe, el 2 para acá que sí se escribe, y al hacer la operación obtenemos el valor de 0. Tenemos 2 por más 1, más 2, y 1 por menos 2, y esto es igual a 0. De esa manera entonces hemos construido el segundo de los hidrácidos que en esta ocasión utiliza al azufre menos 2. Bien, hemos conversado de cómo se construyen los compuestos, cómo se construyen las fórmulas, mejor, de estos compuestos inorgánicos llamados hidrácidos. Vamos a hablar ahora de cómo nombrarlos. Entonces aquí tenemos que comenzar por saber que la nomenclatura que se utiliza para nombrar este tipo de compuestos llamados ácidos hidrácidos es la nomenclatura tradicional, es la única que se utiliza. Ahora miramos cómo funciona esto. Cuando vamos a nombrar un compuesto, como pertenece a la familia de los ácidos, arrancaremos por ahí. Entonces cuando nosotros tengamos ese compuesto que arranca con H más 1, siempre empezaremos con la palabra ácido. Aquí dejamos un espacio para el nombre del elemento y rematamos con hídrico. Entonces este compuesto se llamaría ácido, como el elemento es cloro, entonces aquí iría clor y siempre lo vamos a rematar con el sufijo hídrico. Entonces, ¿cómo quedaría? Este sería el ácido clorhídrico. Les recuerdo, esto es nomenclatura tradicional para hidrácidos. Entonces, en síntesis, tenemos que recordar que siempre arrancan con ácido y terminan en hídrico. Y lo que haremos aquí es sencillamente meter el nombre del elemento. Entonces, como en este caso es cloro, entonces es ácido clorhídrico. Bien, miremos otro ejemplo. En esta situación ya no tenemos al cloro, sino al bromo, y este sería nuestro tercer hidrácido de los 5 que les dije que existían. Entonces aquí tendríamos nosotros al ácido brom, de bromo, y la terminación hídrico. Entonces el nombre de este compuesto sería ácido bromhídrico. Esa sería la forma en cómo debemos nombrar este compuesto. Vamos a otro. En este caso vamos a trabajar con el azufre. Recordemos, ya se había comentado que cuando se utiliza la nomenclatura de tipo tradicional, algunos prefijos o algunos nombres de los elementos van a cambiar. Entonces recordemos, por ejemplo, el azufre. Entonces no decimos ácido azufídrico, sino que utilizamos la raíz del latín sulf. Entonces en este caso estaríamos hablando del ácido sulfídrico. Esa es la forma correcta en cómo debemos llamar a este compuesto. Entonces, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido sulfídrico, y los otros dos que faltan serían el ácido fluorhídrico y el ácido
me falta el ácido yodhídrico. Esos son los 5 ácidos hidrácidos y ahí están los correspondientes nombres de cada uno de ellos. Tal como se dijo entonces, ¿cuáles son los elementos con los que se van a formar estos compuestos? Entonces son el azufre, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Entonces cuando se quiere constituir un ácido hidrácido, cuando se quiere preparar un ácido hidrácido en un laboratorio, pues lo que sencillamente se hace es ponerlos en reacción a estos elementos con hidrógeno gaseoso. Entonces este hidrógeno gaseoso va a entrar en contacto con estas otras especies químicas. El azufre, por ejemplo, es un sólido, mientras que el flúor, el cloro son gases, ¿sí? Entonces estos compuestos, el bromo es un líquido y el yodo es un sólido, entonces entra en contacto este gas hidrógeno con los elementos aquí mencionados y comienza a formarse lo que corresponde a los ácidos hidráceos. La reacción que nos muestra la conformación de estos compuestos la tenemos aquí. Tenemos que una molécula de hidrógeno gaseoso, quiero que noten que son moléculas diatómicas, ojo con eso, recuerden que los gases son moléculas diatómicas excepto los gases nobles. Entonces el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, son elementos que se encuentran en paqueticos de A2, ¿listo? Cuando son gases, cualquier gas excepto los gases nobles. Entonces este gas hidrógeno reacciona con este otro gas cloro y los dos dan origen a lo que es el ácido hidrácido llamado ácido clorhídrico. Quiero de una vez indicar que aquí aún no he puesto los coeficientes estequiométricos, pues porque no hemos explicado ese tema aún aquí en el curso. Entonces esa es la razón por la que la reacción no está completa, pero se explicará unos pocos videos más adelante. De igual manera, acá tenemos la reacción del hidrógeno con el azufre para que se pueda conformar lo que corresponde a el ácido sulfídrico. No son reacciones complejas. Yo lo único que quiero que noten es que el hidrógeno siempre va a pasar de estado fundamental, como está aquí, a hidrógeno más 1. El cloro va a pasar de estado fundamental, como está aquí, a cloro más 1. Es decir, los hidrógenos pierden electrones y los cloros son los que los están ganando, ¿sí? Bueno, de esa forma hemos conversado acerca de las reacciones de formación de los ácidos hidráceos. Vamos a pasar entonces ahora a lo que corresponde a los ácidos oxácidos. Dijimos que estos ácidos oxácidos ya tienen un anión un poco más elaborado, donde el no metal tiene carga positiva y el oxígeno será el encargado de las cargas negativas, y entre ellos van a conformar una carga de todo el anión. Vamos a mirar algunos ejemplos que tienen que ver con estos oxácidos. Miremos aquí, tenemos ya no un hidrácido de cloro, sino un oxácido de cloro. Entonces la primera cosa que tenemos que notar es que el cloro aquí ya no está cargado negativamente, sino que él se ha cargado de manera positiva. Pero como esta parte de la molécula tiene que conformar el anión, en este caso debemos mejor tener una parte de la molécula que reciba los electrones. Entonces, ¿quién es el encargado de eso? Será el oxígeno. Ahora, si nosotros miramos, aquí hay dos cargas negativas y hay una carga positiva en este anión. Entonces, podemos sacar la carga neta de este anión compuesto. ¿Cuál será la carga neta? Pues entonces sencillamente será -1, que se sale de las dos negativas y de la positiva. Entonces, de esta manera podemos obtener esta carga neta de todo ese anión. ¿Por qué está acá afuera y por qué lo he hecho más grande? Entonces, yo quiero que noten que está por fuera del paréntesis, indicando que es la carga de todo el grupo. De hecho, cuando se están construyendo estas fórmulas más adelante, cuando ya se vuelve de uso cotidiano, estos números que están acá adentro sencillamente no se ponen, se conserva solamente este de aquí afuera. Miremos entonces cómo acabamos de construir la molécula. Entonces, obviando ya esto y sabiendo que la carga de él es -1 y la del hidrógeno es +1, entonces sabemos que hay una carga positiva y una carga negativa. Entonces, +1 y -1 es igual a 0. Entonces, este oxoácido estará construido de esta manera. Es un oxoácido de cloro, o un oxácido u oxoácido, es lo mismo,
Este oxácido de cloro más 1, entonces tiene esta estructura. Más adelante sabremos que se llama ácido hipocloroso. Entonces este anión que tenemos aquí le vamos a conocer con el nombre de hipocloroso. ¿Sí? Lo explicaremos un poco más adelante con respecto a estas cargas que tenemos acá. Otro ejemplo, otra vez el cloro, pero en esta ocasión lo que se ha hecho es no utilizar al cloro más 1, sino al cloro más 3. Entonces yo quiero que noten cómo varía dicho anión. Vamos a conversar de esta parte de aquí. Miramos que cuando el cloro está como más 3 y como esto tiene que dar negativo, entonces aquí esta operación no la podríamos hacer solamente entre estos números, porque tendríamos 3 positivas y 2 negativas daría más 1. Y no podemos tener una especie cargada positiva y otra especie cargada positiva, porque entonces no podríamos llegar igual a 0. Como esto tiene que ser negativo, ¿qué es lo que se hace? Entonces, para volverlo negativo, tenemos que multiplicar al oxígeno por 2. De esta forma, entonces tendremos 2 por menos 2, menos 4 cargas, y de este lado tendremos más 3. Entonces tenemos 4 negativas y 3 positivas, nos va a dar más 1. En este caso, entonces, ya hemos constituido otro ion del cloro, ¿sí? De los oxácidos de cloro, que es el ion cloroso. ¿En qué se diferencia con el otro? En que el anterior, el hipocloroso, era ClO, mientras que el cloroso es ClO2. En el 1, en el anterior, el cloro trabaja como más 1, en este el cloro trabaja como más 3. Pero claro, existe uno más allá, que es el de cloro 5. Este anión se llama anión clórico. Miremos cómo se conforma. En este caso, el cloro tiene 5 o más 5 de estado de oxidación, y el oxígeno entonces tendría que tener una carga mayor que esta, pero negativa. Entonces, ¿cómo se hace? En vez de tener 2 átomos de oxígeno, ahora tiene 3. 3 por menos 2 es igual a menos 6. Más 5 y menos 6 es igual a menos 1. Quiero que noten que todos los aniones que hemos puesto aquí, que hemos expresado aquí, todos dan carga menos 1. ¿Qué es lo que realmente se modifica? El contenido de oxígenos. Ahora sí, uno positivo, uno negativo, y la molécula ya está completa. Se llama ácido clórico y su fórmula es HClO3. Avanzamos al último de los ejemplos. En este caso tenemos al anión llamado perclórico. Miren que el cloro ahora se carga como más 7, y para cumplir la misma regla de que esto dé menos 1, entonces tenemos que poner un 4 aquí. 4 por menos 2, menos 8, y más 7 igual a menos 1. Entonces de esa manera hemos sacado lo que corresponde a la fórmula de este anión, nuevamente cargado como menos 1. Y con el más 1 del grupo funcional de los ácidos, aquí obtenemos la molécula ya igual a 0. Entonces un nuevo anión para la conformación de otro compuesto, en este caso con el anión perclórico, para que este se llame ácido perclórico. Pero no solamente ocurre con el caso de los átomos de cloro, podemos coger otros elementos. Por ejemplo, el nitrógeno, que pertenece al grupo 5 de la tabla periódica, pues sabemos que él se puede cargar como más 5, más 3 o más 1. El caso del cloro, que fue el que acabamos de ver, sabemos que él pertenece al grupo 7, se puede cargar como más 7, más 5, más 3 y más 1. En este caso también podemos coger y hacer lo mismo. Vamos a coger esta carga más 5 y vamos a hacer que esto nos dé menos 1. ¿Cuál será el número que debe ir aquí? Pues obviamente será el número 3, porque 3 por menos 2 es igual a menos 6 y más 5 es igual a menos 1. Quiero que noten que a pesar de que cambiamos el elemento no metálico, la carga del anión sigue siendo menos 1. Eso es importante para que se entienda una regla que voy a dar en unos minutos. Menos 1 para el anión nítrico, así se llama, y acá más 1 para el hidrógeno, y con eso tenemos pues para que la molécula sea igual a 0. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí no hay necesidad aún de multiplicar ninguno de estos elementos. Ni multiplicamos al hidrógeno, ni tampoco multiplicamos a todo este anión nítrico que tenemos acá. Avanzamos con un nuevo ejemplo. El bromo. El bromo pertenece al grupo 7 de la tabla periódica. Se puede cargar como
bromo más 5, bromo más 7, bromo más 5, bromo más 3 y bromo más 1. En este caso se ha cargado como bromo más 3. Entonces, para que esto se vuelva menos 1, entonces tendremos que multiplicar por 2. 2 por menos 2 igual a menos 4, más 3 es igual a menos 1. ¿Cómo se llama el anión? Se llama bromoso. Ahorita estoy dando los nombres únicamente, pero en un momento voy a explicar la razón por la que reciben estos nombres particulares. De esta manera entonces el anión queda cargado como menos 1, el hidrógeno como más 1 y esto es igual a 0. Bien, entonces hemos hecho diferentes ejemplos, hicimos todos los del cloro, hicimos el del nitrógeno, hicimos el del bromo, pero quiero que noten que todos, absolutamente todos estos aniones se cargaron como menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, de aquí la regla. Ojo con la regla. Cuando el elemento no metálico, cuando el elemento no metálico tiene carga impar, miren, impar, 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 impar. Cuando el elemento no metálico tiene carga impar, su carga neta del anión siempre será menos 1. Otra vez, cuando el elemento no metálico del anión tenga carga impar, su carga completa será menos 1. Existen solamente dos excepciones que se las contaré un poco más adelante, pero por ahora métanse eso en la cabeza. Cuando la carga del no metal es impar, acá afuera da menos 1. Y pues eso nos permitirá saber cuántos oxígenos irán en cada uno de los aniones. Importante que se aprendan eso para que puedan construir cualquier tipo de compuesto oxoácido y después sabrán que esto también se utiliza en lo que corresponde a las oxisales. Tema que lo miraremos más adelante. Vamos a mirar el segundo caso, la segunda parte de la regla. Quiero que noten que aquí he puesto al azufre y el azufre ya no tiene estado de oxidación impar, tiene un estado de oxidación par. Pero miren que ya la carga ahora no da menos 1, da menos 2. Entonces, cuando el estado de oxidación acá es par, el resultado ya no va a ser menos 1, va a ser menos 2. Y lo vamos a ir viendo en ejemplos que voy a poner al caso. Miremos aquí, ¿cómo hacemos para llegar a este menos 2? Entonces, si este tiene carga más 2, entonces tenemos que multiplicar al oxígeno por 2 para que 2 por menos 2, menos 4, y aquí más 2 es igual a menos 2. Se preguntarán, pero ¿por qué si yo antes decía que esto tenía que dar igual a 0? Ojo, tiene que dar igual a 0 cuando usted involucra tanto al catión como al anión, pero yo ahorita estoy intentando cuadrar la carga solamente del anión y por ende tiene que darme negativo. ¿Listo? Entonces esa es la forma en cómo se debe proceder para construir el anión cuando el elemento no metálico tiene carga par. El mismo ejemplo, pero con azufre más 4. En este caso nos tiene que dar menos 2, entonces sería aquí el número de veces que esté el oxígeno tiene que ser 3 veces. 3 por menos 2, menos 6 y más 4 igual a menos 2. Ahora, no lo dije en el ejemplo anterior. Aquí tengo dos cargas negativas, pero acá solamente tenía una. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues obviamente esto no se puede quedar en ese desbalance. Tengo que multiplicar al hidrógeno por 2. De esta manera, 2 por más 1, más 2 y 1 por menos 2 es igual a menos 2 y más 2 y menos 2 es igual a 0. Entonces, de esta forma hemos construido la molécula debidamente. ¿Cómo hice para saber que era este 2? Pues sencillo, pues puedo coger por aspas, cruzar el número. ¿Sí? ¿Por qué lo puedo hacer? Porque acuérdense que esto, a pesar de que tiene varios elementos adentro, lo podemos considerar como que este fuera uno solo y podemos hacer este cambio. O pues en la otra forma es sencillamente pues saber que si yo quiero igualar a este 1 a 2, pues bastará con multiplicarlo por 2 y ya está. De esa forma entonces hemos construido lo que corresponde al oxoácido de azufre más 4, que en este caso se llamaría ácido sulfuroso. Continuamos. Miremos que en este caso ahora el estado de oxidación es más 6, pero miren que el anión sigue dando menos 2. Entonces en este caso el anión 4 por menos 2 menos 8 y más 6 menos 2. Como este no es capaz de igualar al de acá, entonces cruzamos números y con eso obtenemos la fórmula de este compuesto, que es H2
SO4. Es el anión sulfúrico y el nombre del compuesto completo se llamará ácido sulfúrico. Es una de las especies químicas más importantes para el mundo de la química y nos permite generar una gran cantidad de compuestos de nuestro uso cotidiano. Pasamos a otro elemento, dejamos el azufre por un lado y vamos a ponernos a trabajar con el carbono. Entonces el carbono pertenece al grupo 4 de la tabla periódica y por ende sus compuestos serán de carbono más 2 o de carbono más 4. En este caso trabaja con más 4, sabemos que esto tiene que dar menos 2, entonces el número a multiplicar aquí será 3. 3 por menos 2 igual a menos 6 y más 4 es igual a 0. Entonces, perdón, más 4 es igual a menos 2. Tenemos aquí el anión y ese anión va a unirse a este ion hidronio de carga más 1, que están dos veces, tendrá dos cargas positivas y dos cargas negativas, lo cual se convierte en 0. Se le conoce con el nombre de ácido carbónico. Otro ejemplo, en este caso selenio más 6. 6 positivas, tendríamos que llegar a menos 2, entonces 4 por menos 2, menos 8. Eso quiere decir que el número que debe ir aquí es el número 4. De esa manera entonces nosotros podemos decir que la carga del anión es menos 2. Y hacemos el mismo procedimiento, ley de Aspas, igualamos cargas y esto es igual a 0. Quiero por favor que se den cuenta que todos los elementos que he utilizado con carga par en estado de oxidación, todos terminan en menos 2. Y entonces podemos ya llegar a una regla básica. Cuando los elementos tienen estado de oxidación par, independientemente de su valor, esto siempre los va a llevar a que sus aniones se carguen como menos 2. Y a diferencia del caso anterior, este no tiene excepciones, ¿sí? Entonces, en síntesis, la regla general es, si el estado de oxidación del no metal es impar, aquí da menos 1. Si el estado de oxidación es un par, entonces aquí da menos 2. Y hay solamente dos excepciones a esa gran regla que acabamos de poner. Miremos. Entonces aquí ya los tenemos constituidos. Entonces todos los que son impar, miren, todos menos 1. Todos los que son par, todos menos 2. ¿Dónde están las dos reglas, las dos excepciones a la regla? Entonces las dos excepciones a la regla las tienen el fósforo más 5 y el boro más 3. En este caso se ha encontrado que las moléculas no tienen la carga del ion, no es menos 1 sino menos 3. En ese caso, como es menos 3 en esta excepción de regla, entonces aquí no hay que llegar a menos 1 en la cuenta sino a menos 3. Entonces miren, aquí tendría que dar 4 por menos 2 menos 8 y más 5 igual a menos 3. Entonces no es a más 1 sino a más 3. Lo mismo ocurre con el caso del boro. 3 por menos 2 menos 6 y más 3 igual a menos 3. Entonces después pues utilizamos ley de Aspas para igualar y hacer que la molécula completa esté igual a 0. Eso mismo ocurre aquí en el caso del boro. Entonces, rápidamente, si tiene estado de oxidación impar, será menos 1 el anión. Si tiene estado de oxidación par, será menos 2. Pero si es fósforo y boro, entonces no dan ni menos 1 ni menos 2, sino menos 3. Básicamente en esta diapositiva se resume todo lo que hemos conversado al respecto de lo que es la construcción de los aniones en los oxácidos y pues posteriormente completamos la molécula con el ion hidronio para que se formen los ácidos. Cuando nosotros estamos conformando diferentes tipos de compuestos, nosotros podemos hacer un resumen de los aniones debido a que ellos siempre tienen la misma estructura. Entonces en esta tabla he resumido lo que corresponde a los diferentes aniones, en especial los aniones que se utilizan en los ácidos oxácidos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, lo acabé de nombrar, el bórico. Sabemos que este boro trabaja como menos 3, lo habíamos puesto como excepción hace un momento, ¿sí? El fosfórico, que también lo puse, que dije que era excepción, que trabajaba como menos 3. Pero si ustedes revisan los demás, todos los demás estarán en menos 2 o en menos 1. ¿Listo? Siempre que sean iones con oxígeno. En el caso de los ácidos hidrácidos ya miramos que ese elemento no tiene oxígeno, pero se puede cargar como menos 2. Quiero que se note algo. Aquí en estas columnas dicen que está el anión cuando participa en un ácido, ¿sí? O cuando actúa como ácido y cuando trabaja en las sales. En ese caso miremos que sus nombres cambian. Había dicho yo hace un rato, por ejemplo,
que nosotros teníamos este anión CO3 2- y se llamaba carbónico. Cuando esté como ácido se llamará carbónico, pero cuando lo trabajemos en las sales ya no se llamará carbónico sino carbonato. Eso lo vamos a discutir en el video que viene, que es el video que corresponde a las sales. Entonces por ahora guardémoslo como conocimiento que de estos aniones se puede generar la conversión de lo que es un ácido a una sal, pero lo miraremos con detalle en su debido momento. Miramos otro ejemplo hacia al azar. Por ejemplo, acá tenemos a este compuesto que tiene fórmula, o este anión que tiene fórmula BrO3-1, que corresponde a lo que es el brómico, el anión brómico cuando está como ácido, y bromato cuando está como sal. Hablemos un poco de lo que es la nomenclatura de los oxoácidos. Cuando hablamos de nomenclatura de los oxácidos, esos oxácidos van a utilizar una forma bastante particular para nombrarlos. Utilizan regularmente una mezcla de dos tipos de nomenclatura. Una de ellas la nomenclatura tradicional y la otra va a ser bien sea la nomenclatura stock, bien sea la nomenclatura sistemática o toda meramente tradicional. Miremos cómo es esto. Entonces hablemos primero de cómo usar la parte de la nomenclatura tradicional. Ya lo aprendimos en los óxidos, ya lo aprendimos en los hidróxidos. Aquí lo que tenemos que hacer básicamente es recordarlo. Entonces comencemos con este grupo de aniones del cloro. Miramos que hay cloro +1, +3, +5 y +7. Entonces, como tiene el cloro 4 estados de oxidación distintos, entonces tenemos que utilizar la tabla que diga para 4 estados de oxidación distintos. Mírela aquí. Entonces, para el más bajo, este anión se llamará hipooso. Entonces, ¿cómo sería el nombre de este compuesto? Sería hipocloroso. Hipocloroso para el más bajo, para +1. Aquí tendríamos entonces cloroso para +3, tendríamos clórico para +5 y perclórico para +7. Pero como todos son ácidos, entonces sería ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico. Esta es la forma entonces que tenemos que utilizar para poder nombrar dichos compuestos. Aquí lo tenemos ya con el detalle que corresponde. Entonces miremos, se lo ha asignado pues para cada uno de los casos. Entonces hemos reemplazado aquí el nombre del elemento. Miren que siempre se precede de la palabra ácido porque es a la familia que corresponden estos compuestos. Bien, cojamos otro ejemplo. En esta situación trabajaremos con los compuestos de azufre. Sabemos que el azufre tiene 3 estados de oxidación que son +2, +4 y +6. Entonces cuando trabajamos 3 estados de oxidación, estos son los prefijos sufijos que se usan. Miremos que el per-ico se quedó por fuera, no lo vamos a usar. En este caso tendríamos entonces el ácido hiposulfur. Recuerden que no se dice azufroso sino sulfuroso por la raíz del latín, ¿sí? Entonces sería hiposulfuroso, pero como es de la familia de los ácidos decimos ácido hiposulfuroso. Para este caso sería ácido sulfuroso y para este de aquí sería ácido sulfúrico. Hemos cogido y hemos utilizado en este caso el sufijo ico. No existe porque entonces tendríamos que estar hablando de azufre +8, el cual no existe el ácido persulfúrico. Entonces en este caso ese se queda por fuera. Vamos a hacer como siempre unos ejercicios para ir cerrando este video respecto a lo que tiene que ver con la nomenclatura de estos compuestos. Entonces vamos a empezar por escribir un oxácido de nitrógeno +3. Entonces aquí la molécula está incompleta. Sabemos que si tiene estado de oxidación impar, aquí la carga debe ser -1. Entonces, ¿cómo hago para llegar allá? Entonces aquí necesariamente tiene que haber un 2. ¿Por qué un 2? Porque 2 por -2 es igual a -4 y 3 positivas es igual a -1. Entonces con eso habríamos llegado acá. Y allí hemos completado nuestra molécula. Miremos a ver qué tan cierto es eso. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí hay un error. Aquí necesariamente es un 2. Si lo dejo de esta forma, se puede notar que aquí habrían 5 cargas, ¿sí? Aquí hay 5 cargas y aquí solamente hay 3. Entonces esta sería una carga -3. Entonces claramente aquí he cometido un error. Aquí es un 2. Entonces como es
un 2, en este caso, entonces tendríamos como fórmula HNO2 y eso nos va a permitir asignarle el nombre. Entonces, como estamos utilizando nitrógeno más 3, entonces el sufijo utilizado es oso, se llama ácido nitroso. Esa es la forma en cómo debemos construir esta molécula. Recuerdo, les corrijo, aquí es NO2. Avancemos con este otro. Ojo, fósforo. Sabemos que este es el de la famosa excepción. No puede dar más 1 sino más 3 a pesar de que este es impar. Entonces, para que este nos dé menos 3, la cuenta de esto, entonces aquí necesariamente tiene que ser un 4. 4 por menos 2 menos 8 y más 5 menos 3. Entonces, esa es la forma en cómo debemos completarlo. Entonces, aquí nos da 3 negativo y por ley de aspas cruzamos. Entonces nos quedaría H3PO4. Miramos la respuesta y en este caso sí está bien. Entonces tenemos H3PO4. Entonces recordemos, el fósforo es del grupo 5 de la tabla periódica y por ende se cargará más 1, más 3 y más 5. Como es más 5, entonces más 1 y llevaría hiposo, más 3 llevaría oso y más 5 llevaría ico. Por ende, este es el ácido fosfórico, ácido fosfórico. Bien, de esta manera hemos atendido, ojo, con lo que dice la excepción para el átomo de fósforo. Para cerrar, hablemos de cómo se forman estos compuestos llamados oxácidos. Entonces, cuando hablamos de oxácidos, tenemos que saber que los oxácidos se forman a partir de la reacción de un óxido ácido con el agua. Cuando vimos el capítulo de óxidos, dijimos que un óxido ácido era aquel en el cual el oxígeno de carga menos 2 se unía a un no metal. En este caso, esa conformación va a reaccionar con el agua para conformar este oxoácido. Tenemos entonces que óxido ácido, oxígeno con no metal, ¿sí?, más agua es igual a un ácido oxácido. Miremoslo ya con el ejemplo particular. Miramos aquí el óxido perclórico, que tiene al cloro como más 7, al oxígeno como menos 2, entonces por ley de aspas se cruzan los números y este es el resultado. A este lo ponemos a reaccionar con el agua para conformar este compuesto de acá. ¿Qué es lo que ocurre? Quiero que por favor se den cuenta que el cloro, que tenía carga más 7 aquí, continúa con su carga más 7 acá. A diferencia de lo que ocurría con los ácidos hidrácidos, en este caso de los oxoácidos, el elemento no metálico conserva su carga, la carga que traía. Entonces, cloro más 7 pasa a cloro más 7. El oxígeno sigue siendo menos 2, entonces tenemos que respetar esa estructura que ya vimos cómo se construye, ¿sí? Y para que sepamos cuál es el número que va aquí, pues sencillamente tenemos que hacer la operación. Si este es más 7, aquí debe darnos menos 8. 4 por menos 2, menos 8, más 7, da menos 1. Y con este de acá, más 1. Entonces aquí tenemos la conformación de el ácido perclórico a partir del óxido perclórico más el agua. Entonces recordemos, siempre óxido ácido más agua es igual a ácido oxácido, a ácido oxácido. Óxido ácido más agua es igual a ácido oxácido. Otro ejemplo, en este caso tenemos el óxido sulfúrico. Miren que el azufre aquí trabaja como más 6, acá viene a hacer lo mismo. Constituimos el anión, ¿sí? 4 de carga negativa para este, 4 de carga para el oxígeno, o mejor, 4 veces el átomo de oxígeno por menos 2 la carga. Ahora sí, esto da menos 2. Cruzamos los números, ahí tenemos este compuesto. Entonces, el ácido sulfúrico se forma de la reacción del óxido sulfúrico más el agua. Bien. Y de esta manera hemos terminado con esta intervención de lo que corresponde a los ácidos de tipo hidrácido y oxoácido. Agradecerles a todas las personas que se toman el trabajo de mirar estos videos para que se aprenda un poco acerca del curso de química básica y recordarles pues que la intención de estos videos pues es que haya una herramienta más para el aprendizaje de esta materia, al menos en la parte conceptual. Resta desearles un feliz día, que sigan pues de buena manera con las actividades cotidianas. Será hasta la próxima.